Mi madre había sido sirvienta en la casa del marqués. Lo que más decía era que no se puede triunfar sin pasar por las dificultades. Tras la confiscación de la casa, trajo a casa a los 2 hijos del antiguo marqués y los crió. Me dijo que si sufriéramos un poco y los criáramos bien, al menos podríamos enfrentarnos al marqués con la conciencia tranquila. Bajo su constante lavado de cerebro trabajé como un toro, muriéndome de hambre hasta que la piel se me pegaba a los huesos. Mientras tanto, esos 2 niños seguían viviendo en el lujo, acumulando deudas de juego. Para protegerlos, mi madre me instó a venderme al burdel Sinfen. Trata tu cuerpo como un pedazo de tierra, me dijo. Lo que siembres será sufrimiento, pero lo que coseches será la esperanza de esta familia. Aguanta solo 2 años, y mi madre te traerá de vuelta a casa. Cuando me negué, me drogó en secreto y me entregó a esos matones. Me atormentaron hasta la muerte y después me regañó por caer en la degradación, incluso invitando a los ancianos del clan a presenciar cómo cortaba todo vínculo conmigo. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al mismo día en que me instó a ir al burdel Sinfen. En cuanto recuperé la consciencia, un dolor punzante me recorrió la frente. Al incorporarme de golpe, mi mirada se topó con la de Wei Yize, una mirada hostil. Movió la mano con disgusto. El cuenco de porcelana tosca que tenía a los pies fue lanzado a un lado de una patada, rompiéndose en pedazos. En esos fragmentos había manchas de sangre y grasa, mi sangre. ¿A quién le pones esa cara de pena? ¿A quién crees que engañas por unos cuantos trozos de carne? Sigo creciendo. ¿Cómo voy a llenarme el estómago con esta porquería de cerdo? Este parásito, tras acumular deudas de juego, se confabuló con mi madre y Wei Chuanwan, arrastrándome al infierno. Yize, no seas así. Yuyan tampoco lo está pasando bien. Wei Chuanwan frunció el ceño con una expresión débil y lastimosa. Es que la vida es demasiado difícil ahora. En la casa del marqués ni siquiera la sirvienta de menor rango se sentía tan miserable. Soltó 2 toses suaves y se apoyó lastimeramente en mi madre, gimiendo suavemente. Si mi padre supiera que Yize y yo habíamos caído en este estado, se le rompería el corazón. Mi madre abrazó a Wei Chuanwan de inmediato, dándole palmaditas en la espalda y consolándola con cariño. De verdad que no queda otra opción. Son preciosos. ¿Cómo pudiste sufrir con los demás? Es culpa mía. Soy un inútil. Sentí un calambre terrible en el estómago, no solo de hambre sino de náuseas. Mi madre, como si ya estuviera decidida, volvió a hablar. He preguntado por ahí. A quienes atrapan esos cobradores de deudas los envían al burdel de Sinfen. Las chicas de allí ganan al menos 10 colas al mes. La deuda se saldará enseguida. Después, ahorra unas cuantas colas cada mes y te recogeré justo a tiempo. Al verme en silencio, suspiró y su rostro adoptó esa expresión razonable que le resultaba familiar. Es bueno que una chica se mantenga pura, pero la gracia de la casa del marqués hacia nosotras es aún más profunda. Piénsalo como una picadura de mosquito, cierra los ojos, aprieta los dientes y se te pasará. Para esta familia, para el joven amo y la joven señorita, ¿qué es un pequeño sacrificio? Sé que sufres, pero solo por 2 años. Cuando te traiga de vuelta en la gloria, ¿quién no te elogiará por tu lealtad y dedicación? Me incorporé lentamente. La sangre me corría por la frente y la mejilla, y debí de verme completamente desdichado. Pero mis ojos ardían como una espada. ¿Por qué siempre tengo que ser yo quien cargue con su sufrimiento? ¿Por qué tengo que pagar esa supuesta gratitud con mi propia sangre? El rostro de mi madre palideció, y luego se contorsionó de ira. ¿Qué acabas de decir? Todo lo que hace mi madre es por ti y por esta familia. Si te niegas a ir, ¿vas a ver morir de hambre al joven amo? ¿Ver morir enferma a la joven señorita? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Antes de que terminara, me lancé de repente hacia la mesa del comedor. Ante las miradas horrorizadas de los 3, agarré los pocos trozos de carne que quedaban en la palangana, junto con el arroz grueso y las verduras saladas, y me los metí en la boca con un hambre frenética y feroz. Tragué tan rápido que era como si no comiera nada, sino que mordiera la carne de mis enemigos. Rebelde. Se está rebelando. Maldita sea, escúpelo. Wei Chasa se abalanzó sobre mí golpeándome la espalda con los puños.
Lo ignoré barriendo todo lo remotamente comestible como una tormenta devorando hojas secas. Incluso la grasa de las yemas de mis dedos la lamí hasta dejarla limpia, negándome a desperdiciar una sola gota. Había pasado demasiado tiempo desde que recordé la sensación de estar lleno. Un calor me recorrió el estómago, la punzada de la herida en la frente se calmó y la fuerza regresó lentamente a mis manos temblorosas. Agarré el borde de la mesa y la volqué con todas mis fuerzas. Los tazones se rompieron. 3 voces gritaron en caos. Si no lo quieres, no te lo comas todo. Agarré una silla y la estrellé contra Wei Chasa. ¿Aún te crees el joven amo de la casa del marqués? Tu padre malversó suministros militares y toda tu familia fue exiliada. Parásitos como tú merecen comer porquería. Agarré un puñado de porcelana rota y se la tiré a mi madre. Son a quienes tanto proteges. Entonces ve a venderte. Antes de que los 3 pudieran recuperarse del terror y la furia, me di la vuelta, corrí a la cocina y agarré el hacha de leña de la esquina. La hoja fría los apuntaba directamente. No me dejarás vivir. Entonces moriremos todos juntos. En mi vida anterior, cuando me dijo que tenía que ir al burdel, entré en pánico y me escondí en el cobertizo de leña. Era el único lugar que quedaba en la casa donde podía apoyarme en una pared y descansar un momento. Nunca pude entender por qué los hermanos Wei me pisoteaban con tanta indiferencia, ni por qué mi madre les prodigaba todo su cariño, mientras que a mí, su hija de sangre, no le dedicaba ni medio instante de ternura. En ese pozo de humillación y desesperación, lloré hasta desmayarme. Cuando desperté, el infierno ya había abierto sus fauces ante mí. Estaba atado a un potro de tortura en el burdel de Xianfeng. El miserable que servía de mayordomo levantó un látigo empapado en salmuera y me azotó el cuerpo. ¡Crack! ¡Crack! Cada golpe me abría la carne. ¿Por qué gritas? Tu madre se llevó el dinero y te drogó personalmente. Te aconsejo que te comportes, te golpearán menos. Si no, el verdadero sufrimiento ni siquiera ha comenzado. Sus palabras fueron como una cuchilla al rojo vivo clavándose en mi pecho. Comparada con el dolor del látigo, esa verdad hirió mucho más profundamente. Así que... no me habían dejado inconsciente ni me habían secuestrado. Mi propia madre me vendió, me drogó y me entregó ella misma. La madame me agarró la barbilla, me obligó a levantar la cara, me miró fijamente y frunció el labio con asco. Flaca, de aspecto miserable, ¿qué noble pagaría por esto? Que le rompan las piernas y la tiren al lomo negro de los vendidos. Al menos los trabajadores podrían pagar algo por ella. En el burdel de Xianfeng, a quienes vendían su espectáculo se les llamaba Qingwan. Los que vendieron sus cuerpos eran Ongwan. Yo era alto y delgado con cejas prominentes, pero tras años de trabajo y comida insípida, mi tez era del color de la paja seca. Así que me rompieron las piernas en el acto y me arrojaron al sótano negro más bajo como un trozo de tela desechada. Allí no había luz, solo hedor, podredumbre y gritos interminables. En cuanto alguien se resistía, una barra de hierro al rojo vivo se le clavaba en la piel con un chisporroteo nauseabundo, dejando cicatrices que nunca se borraban. Durante esos interminables días de tormento mi conciencia vaciló. Un recuerdo me vino a la mente cuando tenía 8 años. Ese año, tuve una erupción por gases. Todo mi cuerpo ardía como si estuviera en llamas, tosía y me costaba respirar. Mi madre había seguido a mi padre a las montañas para recoger hierbas durante una fuerte tormenta. Al regresar, tenía el pelo enredado, la ropa empapada y la túnica nueva que acababa de confeccionar, desgarrada por las rocas y las espinas. Tenía los brazos en carne viva y sangrando profusamente. Aún así, apretaba contra su pecho la hierba que le salvaba la vida, como si fuera algo precioso. Ni una sola gota de lluvia la tocaba. Ese pequeño gesto de cariño. Me aferré a él como si fuera azúcar de malta, dejando que su tenue dulzura persistiera en mi lengua. Todos esos años de abuso. Esa dulzura era lo único que me mantenía caliente. Con los años esa tenue dulzura se fue desvaneciendo poco a poco, hasta que en mi corazón solo quedó una amargura infinita y asfixiante. Así que esa pequeña bondad solo había sido una forma de vaciarme los huesos más tarde, de venderme sin dudarlo. En el momento en que exhalé mi último aliento, el viento y la nieve arreciaron. Mi alma errante arrastrada por los copos que caían,
regresó a la aldea de Xiaomen. Vi a mi madre fingir que se secaba las lágrimas, llorando y lamentándose ante los vecinos reunidos. Solo la regañé un par de veces, y ella dijo que ya no podía vivir una vida tan dura y que quería salir y disfrutar. La busqué por todas partes, pero no la encontré. ¿Quién iba a imaginar que se degradaría y haría algo tan inmundo? Mi vieja cara la ha arruinado por completo. Se golpeaba el pecho y pateaba, fingiendo que iba a desmayarse de pena en cualquier momento. Ahora solo me queda pedirles a los ancianos del clan que lo presencien y cortar lazos con esta niña desvergonzada y poco filial. A partir de hoy, queda expulsada de la familia Yu. Jamás se le permitirá acercarse a nuestras tumbas ancestrales. Daisan, si tu espíritu puede ver esto desde arriba, no me culpes, fue mi fracaso como madre. Los hermanos Wei se aferraron a ella, llorando agradecidos por su justo sacrificio, llamándola madre con profunda devoción. Los tres se quedaron con la plata que ganaron vendiéndome y luego tomaron posesión de las 3 casas de ladrillo azul que mi padre construyó con su propia sangre y sudor. Adoptaron expresiones lastimeras y aceptaron la compasión y la ayuda de los aldeanos, quienes habían sido completamente engañados. Pero esa falsa paz no duró mucho. Un grupo de jinetes, vestidos de mercaderes pero con un aura afilada y mortal, entró sigilosamente en la aldea de Xiaomen. Incluso disfrazado, el hombre al frente no podía ocultar su imponente presencia, el marqués Ampin, quien supuestamente había muerto en el camino al exilio. Había venido a rescatar a los hermanos Wei. Para mantener en secreto su paradero, el marqués ordenó silenciar a toda la aldea. No quedó ni pollo ni perro con vida. Las llamas devoraron casa tras casa, la sangre tiñó la nieve de un rojo intenso. Incluso al viejo perro negro que crió mi padre, lo sacaron a rastras, lo desollaron en el acto y colgaron la piel ensangrentada bajo el antiguo árbol Juan, a la entrada del pueblo. Todo porque lo dijeron los hermanos Wei. Esa bestia ladró toda la noche. No podíamos dormir, nos latía el corazón con fuerza, estábamos aterrorizados. No podemos vivir así. Mi madre pisó los huesos blancos de antiguos vecinos, pasó junto a mis propios restos ensangrentados y siguió al marqués y a sus hermanos, logrando finalmente la vida de riqueza que siempre había soñado. Mi alma se acurrucó junto a la solitaria tumba de mi padre, obligada a presenciar cada horror con mis propios ojos. El odio bullía y se enroscaba a mi alrededor, royendo mi conciencia como insectos que se clavan en los huesos. Si los cielos tuvieran ojos. Si los espíritus realmente escucharan. Pagaría cualquier precio por una sola oportunidad de regresar. Les haría a cada uno de ellos experimentar cada agonía que soporté. Mi madre se agarró la mejilla, con la roncha roja del cuenco roto extendiéndose por su rostro, y gritó desdichadamente. Tú, Daisan, abre los ojos y mira. Mira a la niña que casi muero al dar a luz por ti. Se atreve a golpear a su propia madre. Mira cuánto sufro. Puse todo mi corazón en criarla, y esto es lo que recibo. Mientras lloraba, se tambaleó dramáticamente hacia la pared, fingiendo que quería golpearse la cabeza. ¿De qué me sirve vivir? Si hubiera sabido que llegaría a esto, te habría seguido al más allá en lugar de soportar a este monstruo de hija. Pero de reojo me miró fría e inmóvil, nada que ver con la chica de la vida anterior que se arrodillaba, lloraba, se aferraba a sus piernas y suplicaba perdón. Su pie flaqueó. Resbaló y se desplomó en el suelo, gritando Baidia, antes de golpear el suelo con la mano repetidamente. Criatura despiadada. Me sacrifiqué tanto por ti, y tú solo te quedas ahí parada viendo morir a tu madre. Solté una risa suave y gélida. El padre plateado me dejó para emergencias, tú lo usaste para alimentar a forasteros. ¿Cómo te atreves siquiera a mencionarlo? Un destello de pánico cruzó sus ojos, pero levantó la barbilla con terquedad. Soy tu madre. Guardarte el dinero es lo más natural. Eres joven, impulsivo, si tuvieras plata, la malgastarías buscando placeres. Conservarla es por tu propio bien. Cuanto más hablaba, más se convencía de su rectitud. Todo este lío por una moneda de plata. Incluso le cortarías la cabeza a tu propia madre. Me has destrozado el corazón. Abandoné la riqueza de la casa del marqués para seguir a tu padre, y así es como me lo pagas. Mi padre ganó esos 50 céntimos con la lluvia y las tormentas, arriesgando su vida cazando,
y guardándolo todo como mi futura dote. Y ella gastó 30 céntimos en esos 2 parásitos. En cuanto a los 20 restantes, quién sabe dónde los escondió. Ya no me molesté en discutir. El dinero en sus manos era como un bollo al vapor tragado por un perro que jamás volvería. Durante los últimos 3 años, los hermanos Way visitaron nuestra casa cada invierno, y cada año traían abrigos acolchados nuevos. Incluso ella solía usar ropa recién hecha. Y yo también. Solo tenía 2 mudas de ropa viejas, ambas compradas por mi padre antes de morir. Las habían lavado hasta que la tela palideció, las perneras de los pantalones eran tan cortas que dejaban al descubierto mis tobillos, morados y magullados por el frío. Las mangas estaban rotas, incapaces de cubrirme las manos, dejando que el viento gélido las atravesara como cuchillos. Antes, cada vez que reunía todo mi coraje y le preguntaba en voz baja si podía hacerme un abrigo nuevo, me miraba con una mirada de decepción y resentimiento, como si hubiera cometido un delito. Eres miope. Si no puedes soportar las dificultades, no puedes triunfar. Ahorra una prenda hoy y tendrás un rollo de seda mañana. Trabaja un poco más ahora y disfrutarás de bendiciones más adelante. Servir al joven amo y a la joven señorita es un honor. Si tu padre viera esto desde el más allá, estaría orgulloso. No imites a esa gente mezquina que solo busca pequeños beneficios. En este mundo, nadie más que tu madre te aceptaría. Solo tu madre no te desprecia. Tu madre sufre todo esto por tu culpa. Sé buena, trabaja duro, no la hagas enojar. Siempre me callaba así. Y siempre le creía. Afirmaba admirar la honestidad y la fiabilidad de mi padre, y le rogó a la casa del marqués que la dejara salir de la finca y casarse con él. No fue hasta después de mi muerte, cuando mi alma escuchó sus chismes con el marqués, que supe lo sucia que era la verdad. Años atrás, ella había tenido una aventura con el marqués. Cuando la esposa del marqués, embarazada en ese momento, los descubrió, la vieja matriarca montó en cólera y expulsó a mi madre de inmediato como si tirara un saco de basura. No se fue por amor ni por lealtad. Se fue porque soñó tontamente que el marqués algún día la aceptaría de vuelta. Y así soportó la pobreza por esa fantasía. Ya no quería oír sus excusas. Levanté el hacha y la dejé caer con fuerza sobre el armario. Luego me quité el abrigo, un trapo raído y congelado, y me puse la chaqueta acolchada nueva y gruesa que Wei Chuan acababa de hacer. Al ver el brillo del hacha en mi mano, los 3 se encogieron en un rincón de la habitación como un grupo de codornices, sin atreverse a acercarse. Yo tampoco me atreví a relajarme. Até el mango del hacha a mi muñeca con un paño, me recosté en la cálida cama de Con, entorné los ojos y descansé media hora sin bajar la guardia. Sabía que mi madre nunca se rendiría tan fácilmente. Y cuando por fin entró sigilosamente con un tazón humeante de caldo de pollo, no pude evitar reírme de lo absurdo. 3 años enteros. Desde que los hermanos Wei llegaron a casa, este fue el primer plato de sopa que me preparó. Un plato con somníferos. Un plato destinado a devolverme al infierno. Un tazón del destino cortado. Yuyan, mira, esta es la sopa de pollo que mamá acaba de preparar. Ni siquiera le di una probada al joven amo ni a la joven señorita. Todo es por ti. Me acercó el cuenco con una voz que desbordaba una tristeza tan profunda que podría ser exprimida. Caíste del propio cuerpo de madre, ¿cómo podría madre no sentir dolor por ti? El corazón de madre también es de carne y hueso, conoce el dolor. Como no me moví, me persuadió con dulzura. Eres el verdadero hijo de mi madre. Por eso debemos ser sensatos, debemos entender cómo funciona el mundo, ¿no? Es normal que la familia sufra un poco, aguante un poco. Eso se llama proteger el panorama general. Pero el joven amo y la joven señorita son diferentes, son invitados, son preciosos. Si sufren aunque sea un poco, ¿qué dirá el mundo de madre? Dirán que madre es cruel, fría y maltratadora de huérfanos. Si la reputación de madre se arruina, que así sea, pero esta familia no debe desmoronarse. Yuyan, eres la hija más comprensiva. Si ni siquiera tú simpatizas con madre, si no ayudas a soportar un poco de las dificultades, ¿qué esperanza le queda a madre de vivir? Viéndola llorar, gemir y fingir que moriría en cualquier momento, retiré el hacha y la estampé contra la mesa. Salieron astillas de madera por todas partes.
Si gimoteas una palabra más, esa lengua tuya no tendrá que quedarse pegada. La meteré en un frasco. Mi madre se quedó mirando el hacha hundida en la mesa, y luego se incorporó a toda prisa, agarrándose la falda mientras rodaba y gateaba hacia la puerta. La puerta de madera se sacudió violentamente mientras ella huía. Levanté el cuenco y lo incliné ligeramente. Adheridas al fondo había varias burbujas blancas y turbias, aún no completamente disueltas, que desprendían un ligero olor agrio. Se había tomado tantas molestias para enviarme al inframundo. Lástima por la vieja gallina malgastada en este veneno. Un escalofrío repentino me recorrió la espalda. Desde fuera de la ventana, una mirada invisible me clavó. Me di la vuelta. La habitación estaba vacía. Solo la sombra de un árbol se mecía con el viento al otro lado de la ventana. Sin hacer ruido arrebaté la horquilla plateada de Wei Chuan de la mesa, me acerqué al borde de la ventana, apunté a la fina mampara de papel y la apuñalé con fuerza. ¡Tú, ah! Un grito ahogado, una voz de mujer, llegó desde afuera. Luego el frenético y tambaleante sonido de pasos que huían en la distancia. Saqué la horquilla, sacudí la gota de sangre y la escondí en mi manga. Quienquiera que fuera, esa estocada serviría de advertencia. Quizás porque todo lo que hice hoy había superado cualquier imaginación, los tres que estaban afuera, aterrorizados, guardaron silencio. Todo el patio permaneció extrañamente silencioso durante la primera mitad de la noche. A las 2:15 de la tercera guardia, acababa de comerme todos los delicados pasteles que encontré en el armario de Wei Chuan. Cuando la puerta del patio fue golpeada con tanta fuerza que sonó a punto de estallar. «Abre la puerta». «Maldita sea, ¿no dijiste que entregarías a la niña a la primera guardia?» Me he estado congelando en la entrada del pueblo hasta quedarme petrificado. ¿Estás jugando con nosotros? Nuestra casa estaba sola al pie de la montaña, antes conveniente para que mi padre cazara, ahora conveniente para que los matones causaran problemas. Yuyan. Yuyan. No puedes ver morir a tu propia madre. Mi madre, como poseída, aporreaba la puerta interior frenéticamente. Su voz se alzó aguda y fantasmal, como una campana de la muerte llamando a las almas perdidas. Escondí el hacha de leñador detrás de la puerta, me froté los ojos rojos a propósito y bajé la cabeza al salir. En cuanto me vio, se abalanzó sobre mí, me agarró y me empujó hacia los hombres que esperaban afuera. Madre, te lo ruega, ve con ellos. El sufrimiento que soportas no será en vano, todo es virtud acumulada. Si el marqués queda libre de sus crímenes y recuerda nuestra lealtad, incluso podrías convertirte en concubina de Cece algún día. Un paso al cielo sin más dificultades, seda y oro a diario, sirvientes inclinándose ante ti. Chuan y Chaza son jóvenes, solo tienen 18 años, no pueden vivir sin su madre a su lado. Olvidó convenientemente que yo era 2 años menor que su preciado amo y su joven esposa. Levanté la cabeza lentamente, dejando que los hombres de afuera me vieran la cara con claridad bajo la tenue luz de las velas. Mi madre respiró hondo con la expresión desfigurada por el pánico. Tu cara, ¿qué te pasó? Wei Chuan adoraba los 5 pasteles de frutas de Balling House. Estaban mezclados con semillas de melocotón finamente molidas. Y las semillas de melocotón eran mi peor enemigo. A mi madre siempre le habían importado las apariencias. No notó nada más. Unos pocos mordiscos bastaron para retorcerme la cara grotescamente, cubriéndome la piel de ronchas hinchadas y supurantes. Permanecí en silencio en la sala principal. Incluso los 4 matones empedernidos se atragantaron al verla, con arcadas violentas. El líder estalló de furia, blandiendo su bastón y derribando a mi madre al suelo. «Vieja asquerosa. ¿A quién intentas engañar sacando esta cosa? Con esa cara, nadie se la llevaría ni aunque les pagaras. ¿Y quieres usarla para pagar deudas de juego?» Curvé los labios en una sonrisa áspera y fina. «Me parezco a mi padre, rudo, feo. ¿Cómo podría compararme con mi madre, de piel suave y bien alimentada, figura plena y placentera? Si buscas a alguien que valga la pena, ¿por qué no probar con ella?» En cuanto hablé, todos los matones la miraron con ojos calculadores. Cuando mi padre vivía, lo tenía para protegerse de todo. Tras su muerte solo necesitaba llorar un poco y yo asumiría toda la carga. Avergonzado de no ser lo suficientemente bueno,
desesperado por hacerla feliz, aterrorizado de que le disgustara. Pero había estado bien alimentada durante años. Su piel era suave y pálida, su cuerpo regordete y de aspecto juvenil. Comparada conmigo se veía más fresca, más bonita, más valiosa. Algunos matones intercambiaron miradas. Claramente estaban considerando esta nueva mercancía. Mi madre por fin lo entendió. Ya no estaba haciendo una rabieta infantil. De verdad que me había liberado. Había terminado con todo. Su rostro palideció. Se desplomó con un golpe sordo, agarrándose con fuerza a mi pantalón. Tú, Jean, no puedes. Somos familia, soportas las dificultades y las superas y pasan. No hay sufrimiento que no termine. Mamá te lo compensará, te lo juro. Te haré zapatos de suela gruesa y te cocinaré huevos azucarados. Solo confía en mí una vez, por favor. Cuando mi mirada permaneció fría e inmutable, volvió a sollozar lastimeramente, retorciendo sus emociones. Si voy a ese lugar asqueroso, mi vida estará acabada. Ya no seré humana. Jean, piedad de tu madre, ¿no he sufrido ya bastante toda mi vida? ¿Acaso quieres obligar a tu propia madre a seguir un camino sin retorno? ¿Quién en este pueblo te volverá a respetar? Su saliva basta para ahogarte. Me agaché lentamente separando sus manos de mi pierna, dedo por dedo con fuerza. En su muñeca un fino brazalete de oro brillaba con intensidad bajo la luz, estridente y odioso. Esa pulsera la compró el año pasado vendiendo la última piel intacta que me dejó mi padre, alegando que necesitaba dinero para alimentarnos. Aún así, la llevaba en su muñeca como adorno. La mirada del matón, penetrante como un lobo, se fijó de inmediato en el oro. Se abalanzaron sobre mí y me lo arrancaron con fuerza. No los detuve. No pude detenerlos. Mientras se peleaban por el brazalete, abrí silenciosamente la puerta entreabierta de la habitación oeste. Dentro, la forma en que los hermanos se arremolinaban en pánico, intentando meterse debajo de la cama. Incliné la cabeza ligeramente hacia adentro, lo suficientemente alto para que todos oyeran. Bueno, mi madre siempre decía que la gente de la casa debe soportar las dificultades y ceder ante los invitados y los nobles. Mira esas delicadas manos de mi noble primo, esos dedos fueron hechos para tocar la cítara y pintar. Tan preciosos, jamás han experimentado el trabajo duro. Levanté la mano y señalé los dedos cuidadosamente mimados de Beichuawan. Como era de esperar, uno de los matones se acercó. Levantó su linterna y examinó detenidamente. Contra mis manos agrietadas y ásperas, cubiertas de heridas antiguas y recientes, hinchadas por la congelación, los dedos de Beichuawan parecían jade tallado, blancos y tiernos como cebolletas frescas. Un viento frío barría la nieve a través del marco podrido de la puerta. Por una fracción de segundo, me vi a mí mismo años atrás, arrodillado junto al río helado. Beichuawan estaba obsesionada con la limpieza. Incluso en pleno invierno insistía en bañarse a diario. Cualquier prenda que se quitaba debía lavarse ese mismo día, nunca la dejaba toda la noche. El agua del río en invierno era como cuchillos. Mis manos, empapadas demasiado tiempo, se hincharon y se partieron ampolladas y supurando, el dolor penetraba hasta el hueso. Se apretaba la nariz y fruncía el ceño con disgusto. Tus manos sucias han manchado mi ropa con aire viciado. Lávala de nuevo, sigue lavando hasta que no quede ni rastro de olor. Así que seguí lavando. Una y otra vez. Hasta que mis manos ya no sintieron nada. Bajo la gruesa capa de hielo negro, el remolino se abría como la boca de una bestia que quería tragarme entero. ¿Y qué hay de Beichuawan? Envuelta en una gruesa capa, se reía mientras le hablaba a Beichua. Mira a esa tonta. Su vida es obstinadamente larga. Después de lavar la ropa tantas veces, ¿por qué no se ha caído al río y se ha ahogado todavía? Beichua resopló. El barro bajo mis pies está más limpio que su cara. ¿Acaso su madre no era una simple criada al servicio de nuestro padre? Que nos sirva ahora es natural. Lavar nuestra ropa es su bendición. Ver a los hermanos reír con tanta alegría se me quedó grabado en la memoria como una cuchilla. Solo esperaba que una vez que entraran al burdel Xianfen, rieran igual de hermosamente. El matón agarró la barbilla de Beichuawan, obligándola a levantar la vista.
Así que esta es una doncella pura, H.M. Bajé la mirada y asentí levemente. Él sonrió satisfecho. Últimamente el burdel Xianfeng anda escaso de imitadoras de alta alcurnia, chicas que se hagan pasar por chinguán, toquen cuerdas, pinten cuadros y se den aires de grandeza. Esta servirá. Les metieron en la boca un paño sucio empapado en sedante. Sus llantos y maldiciones finalmente cesaron. Se vendieron 3 vidas, suficientes para pagar todas las deudas de juego de Beichua, y aún quedaba bastante. Un matón levantó la pesada bolsa con la plata restante y me la ofreció. Dejé que mi mirada recorriera su mano, callos gruesos, mugre incrustada entre las articulaciones, marcas de un hombre que había empuñado una espada mortal durante años. Retrocedí medio paso, rechazando la plata. Un movimiento pequeño pero bastante claro. Mostró sus dientes amarillos y manchados con una sonrisa maliciosa. TCH. Hasta esta desgraciada sabe dónde está. Lanzó la bolsa y la atrapó de nuevo. Considérate afortunado hoy. Seré misericordioso y te perdonaré la vida. La carreta de bueyes crujió sobre la nieve, llevándose mis pesadillas a la oscuridad. En cuanto desaparecieron de la vista, volví a la casa, cerré la puerta con pestillo y empecé a destrozarlo todo. Arrastraron mesas y taburetes, arañaron las paredes, incluso volcaron las ratoneras. Por fin, saqué un baúl de hojalata escondido bajo las tablas del suelo, debajo de la cama de mi madre. Unos cuantos hachazos destrozaron la cerradura oxidada. Pero dentro no había plata. Ni el colgante de oro de larga duración que mi padre me dejó. Solo unos cuantos trozos de plata rota y un pañuelo de seda brillante y colorido. Con recelo, lo desdoblé. En una esquina, un pequeño tigre torcido estaba cosido con un enhebrado torpe, de una ingenuidad infantil. Este bordado. Fruncí el ceño. Una oleada de profunda familiaridad me invadió. En ese instante recordé los ojos que me observaban a través de la rendija de la puerta la noche anterior. En el pueblo, Juan sabía que en su casa había un par de gemelos de espuma larga nacidos en el año del tigre. Su hija siempre llevaba un pañuelo de seda, bordado exactamente con este pequeño tigre. ¿Por qué ocultó esto mi madre? Al relacionar sus miradas secretas de anoche con la repentina desaparición de los gemelos hace 3 años, nadie los encontró. Una sospecha escalofriante me invadió, helando cada centímetro de mi cuerpo. Las heridas de mi rostro palpitaban como brasas. Metí los trozos de plata y el pañuelo en mi ropa y corrí directo a las montañas. Cuando mi padre vivía, solía llevarme por la montaña Xiaomeng a cazar faisanes y conejos salvajes. Me alborotaba el pelo con sus manos ásperas, riendo a carcajadas. Mi hija tiene la fuerza de una cazadora. Incluso las bestias del bosque ceden ante ella. Solía sentarme en sus hombros recogiendo las bayas silvestres más dulces. Me enseñó a distinguir si una madriguera de tejón estaba fresca, a interpretar el aleteo de los gorriones para saber si debajo se escondía un zorro o una serpiente. Pero antes de que pudiera enseñarme mucho más, un oso lo mató con la garra, destrozándole el cráneo, todo por querer despellejar un zorro para hacerle un abrigo a mi madre. Padre, si tu espíritu observa desde los 9 manantiales, por favor, guía a tu hija esta vez. Entre la maleza, ignoré el ardor en la cara y arranqué a toda prisa las hierbas silvestres que recordaba vagamente que podían reducir la hinchazón y extirpar la infección. Mientras rebuscaba por la habitación, un escalofrío me recorrió la nuca, como si algo me estuviera mirando fijamente. Me giré al instante. Bajo la vieja pagoda, no muy lejos, Madame Wang permanecía inmóvil como un fantasma, delgada, silenciosa y misteriosa. Un corte reciente le atravesaba la mejilla, de un rojo brillante en contraste con su piel cetrina. No era profundo, pero era inquietantemente visible. Me miró fijamente sin pestañear, con la mirada vacía y rígida, fundiéndose con la sombra de las ramas secas tras ella. Antaño, la señora Wang había sido la vendedora de hierbas más ruidosa y feroz del pueblo. Su voz podía hacer temblar montañas y su temperamento era lo suficientemente agrio como para discutir con comerciantes corruptos durante media hora sin repetir un solo insulto. Pero hace 3 años, cuando sus gemelos de día en Fénix entraron en la montaña a recoger hierbas y nunca regresaron, algo en su alma se derrumbó. Sus ojos se volvieron completamente negros, vacíos, y mirarlos te paralizaba la columna. Una vez la vi sentada junto al arroyo lavando la ropa,
agarrando el bate de madera y golpeándolo contra el dorso de su mano una y otra vez, como si no sintiera dolor alguno. Ahora, ella miraba mi rostro supurante e inflamado por el pus, esos ojos muertos parecían parpadear. Instintivamente retrocedí medio paso, preparado por si acaso atacaba. Pero en lugar de eso, me empujó contra el pecho la vieja cesta de bambú que llevaba colgada del codo. Dentro había hierbas recién cortadas, aún húmedas por el barro. Emitió un sonido ronco e ininteligible con la garganta y luego me señaló la cara. Me quedé paralizado, pero entonces comprendí. Mastiqué las hierbas y las apliqué sobre la herida. Una oleada de frescor se extendió al instante calmando el dolor ardiente. Estaba a punto de darle las gracias, cuando de repente recordé la tela de seda que llevaba dentro de mi prenda interior. Saqué el trozo de tela de colores brillantes, bordado con un pequeño tigre torcido, y lo sostuve frente a ella. Tía Wang, dije lentamente mirándola fijamente a los ojos hundidos, ¿este pañuelo, lo reconoces? Su mirada se posó en el pequeño tigre torpemente cosido. Todo su cuerpo se estremeció como si le hubiera alcanzado un rayo. Temblaba violentamente. Su voz se escapó de una garganta que llevaba mucho tiempo sin hablar. Esto le pertenece a un yo. ¿Dónde lo conseguiste? Debajo de la cama de mi madre. En el baúl de hierro que guardaba con mucho cuidado. La señora Wang tomó el pañuelo con ambas manos temblando incontrolablemente. Hace 3 años mis 2 hijos dijeron que habían oído que había un raro lince rojo detrás del acantilado. Dijeron que se vendería a un precio muy alto. Y luego nunca regresaron. Continué sus palabras con voz serena pero afilada como una cuchilla. Esa noche mi madre se fue repentinamente de casa. A medianoche regresó con un par de hermanos, vestidos solo con su ropa interior. Sospecho que los soldados que buscaban a los hijos de la casa del marqués los habían rastreado cerca. Mi madre temía a la muerte, temía perder la oportunidad de un futuro próspero. Vio que Hua y Unyo eran del mismo tamaño que ellos dos. Así que les quitó la ropa a tus hijos, vistió a los hijos del marqués y los condujo hacia el sendero de montaña por el que los soldados seguramente pasarían. No. El grito atravesó la niebla matutina como un animal herido. La señora Wang se desplomó en el suelo, clavándose los dedos en la tierra helada y con los hombros temblando incontrolablemente. Tras un largo y doloroso instante, levantó la cabeza. En sus ojos ardía un odio abrasador. Li Bailong vil hasta la médula. Negoció la vida de mis hijos por la miserable prole de su amo. Si no vengo esto, yo, Wang Tanyan, no soy humano. Ella también era mi enemiga. La miré fijamente. Intentó venderme al burdel. Desafortunadamente para ella, fracasó. Tía Wang, es difícil que una persona se vengue. 2 personas. Mucho más fácil. Extendí la mano, todavía manchada de savia y tierra. La señora Wang me miró fijamente y luego a los ojos. Lo que vio allí fue el mismo odio que ardía en ella. No me tomó la mano. Pero bajó la cabeza en un gesto serio y solemne, como si hiciera un juramento. Agrégame. Desde ese día, me convertí en alguien completamente diferente. Encontré a Daei, el perro negro que mi madre había echado de casa, vagando por el pueblo. Juntos desaparecimos en los bosques de la montaña Xiaomen. Con los vagos recuerdos de las lecciones de mi padre y la temeridad de no tener nada que perder, puse trampas, cavé fosos y seguí rastros de animales. Liebres, faisanes de montaña, a veces incluso un joven corzo insensato. La carne fortaleció mis extremidades, las pieles se acumularon. Las cambié por sal y hierro. Ya no era el Yuyan, piel y huesos, derribado por una sola brisa. Los vientos de la montaña endurecieron mi piel. La nieve martillaba mi cuerpo hasta convertirlo en algo sólido, afilado e inflexible. Empecé a adquirir el porte de un cazador, tal como dijo una vez mi padre. Y ya no vivía solo y en silencio. Cuando pescaba más carne de la que necesitaba, la compartía con la abuela Lu, la anciana ciega, en la entrada del pueblo. A veces llevaba pieles de conejo para los niños, cuyas manos estaban agrietadas y sangrando por el frío. Si un techo goteaba, subía a arreglarlo. Si en una casa faltaba la fuerza de un hombre, les llenaba las tinajas de agua. Seguía siendo una persona tranquila.
Pero cada cosa que hacía desmentía las sucias acusaciones que mi madre me había lanzado. Malhumorado. Hostil. Imposible llevarse bien con él. Sin que nadie lo notara, el viento había cambiado de dirección. Justo cuando creía que esos tres se habían pudrido en alguna celda negra, regresaron. El cabello de mi madre era un nido de pájaro enredado, su ropa, rota y sucia, estaba manchada de viejas manchas. Su cabello, antes negro, ahora estaba entretejido con canas, amontonado en nudos desordenados. Un hedor acre y agrio se le pegaba como una segunda piel. Wei Chaza, de pie junto a ella, tenía un aspecto aún peor. Su pierna izquierda parecía lisiada, cojeaba mucho y todo su torso estaba inclinado hacia un lado. Cada pocos pasos tenía que detenerse y agarrarse la cintura, emitiendo gemidos ahogados como si cada respiración le quemara. La humillación lo atormentaba profundamente, años de tormento grabados en su postura encorvada. Una marca reciente de latigazo le cruzaba la mejilla izquierda, roja como el rabillo del ojo hasta la barbilla, y la carne desgarrada seguía desprendida. Debió de haber sido golpeado hace poco. ¿Dónde está mi hermana?, preguntó Wei Chaza con voz áspera. Mi madre se golpeó el pecho y gimió. La joven era demasiado testaruda. Se negó a hacer el papel de Chen y a servir a esas asquerosas bestias. La golpearon hasta matarla. Si no me hubiera topado con un viejo conocido de la casa del marqués, si no hubiera ayudado a reducir a cenizas el burdel Sin Feng, el joven amo aún estaría sufriendo quién sabe qué horrores en ese infierno. Los ojos de Wei Chaza se desorbitaron, inyectados en sangre, como si estuvieran a punto de partirse. Mientes. Mi hermana siempre aguantó. Decía que mientras esperáramos papá vendría a buscarnos. ¿Por qué no la trajiste contigo? El pánico se apoderó de los ojos de Li Bailong. Joven amo, aún no lo entiende. Ya estaba contaminada sin remedio. Si se supiera, ¿cómo ocultaría su rostro? ¿Dónde se colocaría la dignidad de la casa del marqués? Al verlo vacilar, se inclinó de inmediato, medio persuadiéndolo, medio convenciéndose a sí misma. Joven amo, lo que le ocurrió allí, lo que le obligaron a servir, no debe saberse jamás. Solo diga que los jugadores lo atraparon y lo torturaron. Así, la muerte de la joven no será en vano. Ella cargó con tu carga. Todo es por tu culpa, Jin. Esa miserable criatura lo arruinó todo. Si no se hubiera vuelto loca, ¿por qué terminaríamos así? Mi hermana, ¿cómo podría estar muerta? Wei Chaza de repente golpeó con el puño el árbol antiguo que estaba a su lado. Yu Jin. La mataré, le arrancaré el corazón, le arrancaré el hígado. Ella pagará por la vida de mi hermana. Li Bailong se aferró a su cuerpo tembloroso. Joven amo, usted es el último linaje superviviente de la familia Wei, debe resistir. Iremos a ver a los ancianos del clan de inmediato, abriremos el salón ancestral, la acusaremos de falta de lealtad filial, de dañar a sus parientes y de obligar a su madre a prostituirse. Haremos pedazos a esa desgraciada ante las tablas ancestrales, para vengarte a ti y a la joven. Me escondí detrás de un árbol cercano, observando en silencio su pequeño y sucio drama de devoción maternal. Sangre caliente rugió por mis venas. Abre el salón ancestral. Bien. He estado esperando. El salón ancestral estaba oscuro y húmedo, oliendo a incienso viejo y madera podrida. Ahora estaba abarrotado, los aldeanos se agolpaban tras oír el alboroto. En el centro varios ancianos del clan de Barba Canosa permanecían rígidos, con expresiones severas y pesadas. En cuanto entró, Li Bailong se desplomó de rodillas, golpeándose la frente contra el suelo una y otra vez hasta que la sangre le brotó. Por favor, honorables ancianos, defiendan a una mujer miserable como yo. Toda mi vida, me casé con un hombre destinado a morir joven, enviudé prematuramente y luché sola para criar a mi hija. Luego, por gratitud a un pariente lejano que una vez me salvó la vida, acogí a 2 niños huérfanos y los crié con todo mi corazón. ¿Para qué? Para vivir con rectitud, para mantener la lealtad y la gratitud. De repente me señaló con un dedo tembloroso, con ojos venenosos como una serpiente a punto de atacar. Pero mi propia hija, Yuyan, es una bestia con corazón de lobo. Envidió lo bien que traté a esos 2 niños, odió nuestra pobreza y me confabuló con forasteros.
Obligó a su propia madre a vender su cuerpo e incluso conspiró contra los hijos de nuestro benefactor. Li Bailong lloró como si estuviera a punto de desmayarse, lamentando sin cesar la pérdida de Wei Chuanwan. Chuanwan era una niña tan buena, pero murió de forma tan miserable. Y Sice, mírenlo, golpeado hasta que ni siquiera puede caminar derecho. Ancianos del clan, merezco sufrir, ese es mi destino. Pero, ¿qué mal cometieron esos dos niños? Para que Yu Yan hiciera algo tan perverso, tan contrario al orden divino, ¿no teme que un rayo la mate? Wei Chuanwan avanzó cojeando, dejando al descubierto las ronchas que le cruzaban la cara y su pierna lisiada. Sus gemidos, mezclados con la imagen de un inocente agraviado, lo hacían parecer como si el cielo mismo le debiera justicia. Al ver que las expresiones de los ancianos se suavizaban, la voz de mi madre se alzó más aguda, más cruel. Una bestia desleal, dañando a su propia familia, manteniéndola en esta aldea no es más que una calamidad. Hoy vende a su madre y mata a su familia, mañana traerá el desastre a toda la aldea. Debemos abrir el salón ancestral e invocar la ley del clan. Hay que ahogarla en el lago. Solo hundiéndola en el agua podrá lavarse la vergüenza de la familia Yu, solo entonces el espíritu de Chuanwan descansará. Los ancianos del clan intercambiaron miradas. Claramente sus corazones se conmovieron por la actuación, llorando, gritando, desgarrándose el rostro de dolor. Sus miradas se nublaron de duda y asco. El aire era sofocante y denso. Di un paso adelante. Madre, ¿ya terminaste de actuar? Dices que sufriste para pagar la gratitud, así que déjame preguntarte. ¿La plata que usaste para pagar la bondad, la robaste de la dote que mi padre me dejó? Cuando tú y esos dos nobles parásitos comían bien y se vestían bien, ¿comía tu hija tortas de maíz secas y bebía agua de pepinillo servida? ¿Quién lavó la ropa de Wei Chuanwan en invierno con las manos agrietadas y sangrantes? ¿A quién casi vendieron al burdel para pagar la deuda de Wei Chizi? Con cada pregunta yo daba un paso más, mi mirada penetrante como el fuego, sin dejarle ninguna posibilidad de esquivarla. Hablas de pagarle a un pariente lejano. Entonces, permítame preguntar, ¿son estos parientes lejanos realmente personas rectas y honestas? Me giré de repente, recorriendo con la mirada a los ancianos y aldeanos con voz firme. No son descendientes de ninguna buena familia. Son hijos de un traidor convicto que malversó fondos militares y fue exiliado. Li Bailong ocultó y protegió a fugitivos, esto es un delito contra la corte, castigado con la exterminación de 9 generaciones. Madre, ocultaste semejante calamidad en esta aldea. Y aún así, aquí lloras de gratitud. ¿Alguna vez pensaste que si se descubría esto, toda la aldea estaría implicada? Vendrían los investigadores, nadie escaparía. No estás devolviendo la bondad. Estás arrastrando a todo el clan a la tumba con tus delirios. Ancianos del clan, aldeanos, repetí, recorriéndolos con la mirada, cada palabra alta y clara. ¿Quién tiene aquí el corazón de una víbora? ¿Quién es el verdadero peligro? ¿La bestia con piel humana que trajo la perdición a esta aldea? El rostro de mi madre palideció, el pánico inundó sus ojos mientras mis preguntas la inmovilizaban sin piedad. Exhalé suavemente, bajando la voz hacia la tristeza. Li Bailong incluso atrajo a los hijos de Wang Anti, Unyu y Uwa, para que actuaran como señuelos, causándoles la muerte. Todos conocían a esos niños. ¡Qué obedientes eran! Mentiras. Escupes veneno. Mi madre gritó interrumpiéndome con la voz quebrada por la culpa. Miento. Dije con frialdad. Que hable otro. La puerta del salón ancestral se abrió con un crujido. La señora Wang entró. En sus manos llevaba una pequeña prenda de brocado, cuya fina tela estaba manchada de sangre seca, de color marrón oscuro. Y junto a ella, el familiar pañuelo bordado con el tigre. Li Bailong, dijo con la voz temblorosa por un odio desenfrenado. ¿Reconoces esta prenda? ¿Reconoces este pañuelo? Hace 3 años, le dijiste a Uwa que había un linji rojo detrás de la montaña y que, para agradecerme por curarte una vez, les habías hecho ropa nueva a mis hijos. ¿Y qué pasó? Llevaban esa ropa, sus perseguidores los confundieron con los hermanos Wei y los acribillaron a flechazos al pie de la montaña. Busqué durante tanto tiempo. Al final desenterré sus cuerpos yo mismo.
El dedo meñique de Uwa nació torcido, una mirada fue suficiente. Esa era mi hija. Expuso la prenda y el pañuelo ensangrentados ante los ancianos del clan. Luego se giró hacia los aldeanos, con lágrimas corriendo como una presa rota. Todos presten atención. Esta es la gratitud de la que habla Li Bailong. Intercambiar la vida de mis hijos por los hijos de su amo. Esto no es gratitud, es un demonio devorando carne humana. Su corazón está negro como la tinta. El salón estalló en caos. Los aldeanos contemplaban la ropa ensangrentada, con el miedo y la rabia deformando sus rostros. La forma en que miraban a mi madre cambió por completo. Di un paso al frente enfrentándome a los ancianos y a la multitud, con la voz firme como una piedra. Para alguien como ella, Yuyan jamás la reconocería como madre. Hoy podría vender a su hija y matar a sus vecinos. Mañana podría vender toda la aldea por unas pocas monedas de plata. Pedí a los ancianos del clan y a todos los aldeanos que presenciaran. Solicito la separación de Li Bailong. Cortar todos los lazos. Solo quiero la casa y los campos que me dejó mi padre. A partir de hoy, entre Li Bailong, la familia Wei y yo, todo vínculo queda cortado. La evidencia era innegable. La furia de los aldeanos se desató como un fuego. Los ancianos del clan reflexionaron brevemente y luego asintieron. Cuando acompañaron a Li Bailong a su casa para inspeccionar sus pertenencias, ella aprovechó un momento de distracción. Raspé un ladrillo suelto de la pared y descubrí un bulto oculto. Dentro estaban las 20 colas restantes y el candado de longevidad que mi padre me dejó. Incluso ahora, seguía intentando ocultárselo. El acta de separación estaba escrita. Todo lo que dejó mi padre ahora me pertenecía. En cuanto a Li Bailong y Wei Chagia, por asesinar a los hijos de Wang Anti, los aldeanos los encerraron en la mazmorra de piedra a las afueras de la aldea. Un pozo frío y húmedo donde el agua llegaba hasta la cintura, usado antaño para castigar a criminales malvados. Al cerrarse de golpe la puerta de piedra, me volví hacia la multitud, aún ardiendo de furia. Honorables ancianos, el asunto aún no ha terminado. Alcé la voz, cortando la sala. Li Bailong crió a esos dos hermanos durante todos estos años porque su padre no ha muerto. Regresará. Y cuando encuentre a un muerto y a otro lisiado, ¿qué crees que hará? Toda la sala quedó en silencio. Duda, inquietud, miedo, sombras se reflejaban en cada rostro. Aniquilará a toda la aldea, dije con frialdad, y cada palabra cayó como una piedra. Sellará todas las bocas. Ninguno de nosotros sobrevivirá. El destino de los hijos de la señora Wang ya es una advertencia ante sus ojos. Entonces, ¿qué hacemos?, balbuceó alguien entre la multitud. No podemos quedarnos sentados esperando la muerte. Levanté la barbilla y recorrí con la mirada sus rostros temblorosos. Ahora que conocemos su plan, tenemos ventaja. Crecimos en estas montañas, conocemos cada cresta y barranco. Fue condenado por malversación de suministros militares y se investigó su patrimonio. Debería haber sido exiliado, pero fingió su muerte y huyó. Sus crímenes son aún más graves ahora. No se atreverá a traer un ejército completo. Como mucho enviará un pequeño equipo de caballería. Levanté la mano hacia la cordillera brumosa. Podemos cavar trampas. Podemos tender emboscadas. Para nuestras familias. Por nuestra tierra. Para evitar que escoria como ellos nos pisoteen otra vez. Si envían un escuadrón, matamos a otro. Tras un instante de silencio, los aldeanos, avivados por el miedo y la rabia, rugieron al unísono. Sí. Luchen contra ellos. No los dejes vivir. Sigue a Yuyan. Se avecinaba una tormenta. Pero esta vez, no éramos cadáveres indefensos esperando ser descuartizados. 3 días de lluvia primaveral bañaron la montaña Xiaomeng hasta que cada hoja brilló como jade pulido. Yacía sobre un montículo cubierto de enredaderas, con el cuerpo cubierto de barro, dejando solo mis ojos al descubierto. Mientras observaba el estrecho sendero medio oculto por la maleza, Madame Wang se agazapó tras una roca a la izquierda, inmóvil como un ídolo de piedra. Solo su mano en el hacha la delataba, con los nudillos pálidos por la fuerza con la que apretaba. A nuestro alrededor estaban los cazadores y jóvenes más fuertes de la aldea,
armados con arcos hechos a mano, lanzas de bambú afiladas, azadas pesadas y hachas de hierro. Éramos una manada de lobos silenciosos enroscados esperando. Cascos. El chapoteo de las botas sobre la tierra mojada. El murmullo de las armaduras bajo las capas. A través del viento y la lluvia, el sonido se acercaba. Están aquí. Más de 30 hombres vestidos de mercaderes, pero con pasos demasiado precisos, miradas demasiado agudas, y los bultos en sus cinturas inconfundiblemente armas. El líder llevaba una capa impermeable con la espalda recta, o una pesada capa a pesar de su esfuerzo por disimularla. En la marquesina, así de simple. Se movían con rapidez y cautela, como exploradores al frente. Pero en los bosques donde habíamos vivido durante generaciones, donde veían terreno llano, podía haber un hoyo hueco debajo. Donde buscaban enredaderas, podían agarrar una soga. Donde una roca parecía un refugio, una estaca envenenada podía estar escondida justo detrás. Un grito atravesó la lluvia. Un explorador pisó un hoyo revestido de estacas afiladas, el suelo se derrumbó y cayó de bruces. Su grito se apagó a media voz. Varios más activaron tubos de bambú ocultos bajo las hojas. Astillas afiladas como cuchillas se dispararon hacia arriba, atravesando pechos y estómagos, salpicando sangre sobre el suelo empapado por la lluvia. El caos estalló. Wei Sua gritó órdenes, uniendo la formación. Se dio cuenta al instante. Era una emboscada. 2 aldeanos arrastraron a Li Bailón y a Wei Chaza, atados como cerdos, hacia la curva del camino. El cebo de la trampa. ¡Sálvanos! ¡Sálvanos, marquesina! Li Bailón gritó al ver a Wei Sua, forcejeando como una rata ahogándose buscando madera flotante. Wei Chaza también se retorcía débilmente gritando con la marca del latigazo en su rostro retorcido grotescamente. ¡Padre! ¡Padre, mata a estos campesinos! Se atrevieron a torturarme. La mirada de Wei Sua se detuvo. Al ver a su hijo con vida, una leve sorpresa se dibujó en sus ojos. Pero no se apresuró. En cambio, recorrió las montañas con su mirada aguda y cautelosa, buscando emboscadas ocultas. Lo supe entonces. Necesitaba destrozar su racionalidad. Salí del pozo con la lluvia calándome hasta los huesos, el pelo pegado a las mejillas y el agua corriéndole por la cara. Wei Sua. Sus ojos, afilados como espadas, se clavaron en mí al instante. ¿Quién eres? Saqué el cuchillo de caza de mi cintura, lo levanté lentamente y lo apunté directamente. El que vino a quitarte la vida. Wei Chaza gritó forcejeando como un animal. Padre. Es ella. Ella. Esa loca mató a su hermana. Ella también quiere matarme. Mátala. Los ojos de Wei Sua se congelaron, su aura asesina estalló como una tormenta. Cortejando a la muerte. Apoderarse de ella. Hacerla pedazos. 2 guardias se abalanzaron sobre mí con las espadas desenvainadas. No retrocedí. Cargué. Los pasos de un cazador son rápidos y precisos. Esquivé el primer ataque, me agaché, giré como un lince y luego le di un fuerte golpe a la espinilla del segundo guardia. ¡Crack! Un sonido nítido y repugnante. Dobló la pierna hacia atrás en un ángulo grotesco y se desplomó en el barro. Los guardias restantes me atacaron. Levanté mi cuchillo y bloqueé el golpe. El acero entrechocó con chispas. La sacudida me entumeció la muñeca, pero aproveché la fuerza para saltar hacia atrás y ampliar la distancia. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Respiraba con dificultad, pero mi mirada seguía fija en Wei Sua. Una sonrisa fría y burlona se dibujó en mis labios. Tus hombres, eso es todo lo que son. La expresión de Wei Sua finalmente se quebró. La rabia se desbordaba, la furia de alguien siendo ridiculizado por aquellos a quienes consideraba inferiores. Basura inútil. Escupió las palabras, claramente preparándose para atacarse. Pero él no era mi objetivo. En cuanto desvió la mirada, me giré y me lancé directo hacia Wei Chace, que estaba cerca. Los aldeanos que lo sujetaban lo soltaron al instante y retrocedieron como estaba previsto. ¡Padre! Wei Chace gritó, dándose la vuelta para huir.
Demasiado tarde. Mi cuchillo de caza cortó la lluvia, una veta plateada que cargaba el odio de 2 vidas. Una cabeza, retorcida por el terror, voló hacia arriba. La sangre estalló en el aire, tiñendo la lluvia gris de un rojo impactante. El cuerpo decapitado se tambaleó 2 veces antes de desplomarse, el barro bajo él se tiñó de un marrón oscuro y denso. Por un instante el tiempo se detuvo. ¡Hijo mío! El rugido de Wei Sua desgarró el cielo. Toda la calma y el cálculo a los que se había aferrado se hicieron añicos. Ese era su único hijo. El recipiente de toda su ambición. Su legado. Su futuro. Mátalos. Mátalos a todos. Acaba con esta aldea entera. Enloqueció por completo, desenvainó su espada y cargó. En ese mismo instante los aldeanos se precipitaron como un torrente de tierra. Flechas y piedras llovieron desde todas direcciones sobre los soldados aterrorizados. La señora Wang, como una bestia madre enloquecida por el dolor, fue la primera en saltar. Su hacha se clavó en un guardia que bloqueaba a Wei Sua. La sangre se esparció por los árboles. La batalla estalló en un instante. Gritos, acero cortando carne, el tamborileo de la lluvia. Todo se fundía en un campo de batalla sumido en el caos. Madame Wang luchaba como si ya hubiera muerto, con golpes salvajes y brutales. Derribó a 2 hombres de un solo golpe. Un profundo corte le atravesó el brazo hasta el hueso, sangrando a borbotones. Sin embargo, ni siquiera se inmutó. Desvié una hoja que me apuntaba a las costillas y luego clavé mi cuchillo de caza en el estómago de otro hombre. La sangre caliente me subió a borbotones por el brazo. Antes de que pudiera respirar, una segunda hoja cayó con estrépito. Me giré a un lado, pero mi pie resbaló en el barro y casi me da en el golpe. Wei Sua se abalanzó sobre mí blandiendo su inigualable espada ceremonial. Derribó 2 estacas de bambú que volaban en su dirección y se abalanzó sobre mí. Desgraciado. Devuélvele la vida a mi hijo. Me preparé para el golpe. El cuchillo y la espada chocaron, saltando chispas. La boca de mi tigre se abrió de par en par, la sangre manó a borbotones. Casi perdí el control. Su fuerza era abrumadora. Cada impacto me obligaba a retroceder, con la sangre subiendo a la punta de mi lengua. Su espada me atacó de nuevo. No me quedaba donde esquivar. ¡Zas! Una tosca flecha de bambú salió disparada desde un costado, clavándose en el brazo de Wei Sua. Aunque no lo hirió gravemente, fue suficiente para detener el movimiento de Wei Sua. Era el viejo cazador de la aldea. Gritó Jin, ahora. Lo comprendí al instante. Giré y corrí hacia la trampa que habíamos preparado. Como era de esperar, Wei Sua, cegado por la rabia y el dolor, me persiguió como una bestia. Me deslicé pasando por cada pequeña marca y señal tallada en la tierra, el camino que solo los aldeanos entendíamos, moviéndome ligero y silencioso como un gato montés. Pero Wei Sua, con los ojos nublados por el odio, lo ignoró todo y cargó directamente hacia adelante. ¡Pamp! Cayó en una trampa. La cuerda se tensó al instante, tirando de su pierna hacia arriba, dejándolo colgando violentamente en el aire. Sin embargo, su reacción fue brutalmente rápida. Wei Sua blandió su espada y cortó la cuerda. ¡Rayos! La cuerda se rompió. Se desplomó, pero antes de tocar el suelo, un árbol joven, atado y esperando, se enderezó de repente. ¡Pum! Se estrelló contra sus costillas con una fuerza brutal. Wei Sua escupió sangre. Su cuerpo golpeó el suelo con fuerza y su espada salió volando de sus manos. Oportunidad. Yo, la señora Wang y varios aldeanos nos lanzamos al ataque. Cuchillos, azadas y hachas cayeron sobre él como una tormenta torrencial. Wei Sua dejó escapar un gemido gutural. Y entonces ya no pudo resistir. Los guardias restantes, al ver a su líder caer y a sus camaradas masacrados, se derrumbaron por completo. Uno a uno se derrumbaron bajo la furia de los aldeanos. Ni uno solo sobrevivió. La lluvia primaveral caía a borbotones, mezclándose con la sangre en pálidos arroyos rojos. El hedor a hierro era tan denso que resultaba asfixiante. Había cadáveres por todas partes, todos hombres de Wei Sua. Gracias a nuestros preparativos, los aldeanos solo sufrieron heridas leves.
La señora Wang, arrastrando su hacha ensangrentada, caminó paso a paso hacia Li Bailong, quien había sido atado y temblaba como un alma rota. Li Bailong contempló la figura ensangrentada de la señora Wang, y luego los cuerpos de Wei Shuai y Wei Chaza. Su mente se quebró. Echó la cabeza hacia atrás y rió histéricamente. Ja, 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 se acabó todo. Mi riqueza, mi futuro, todo se esfumó. La señora Wang no la dejó pronunciar una palabra más. Levantó el hacha. 3 años de agonía y odio ardían en sus ojos. Y la derribó con todas sus fuerzas. Una y otra vez. Con el sonido de la lluvia cayendo y la sangre salpicando la tierra. Todo terminó finalmente. Unos días después el registrador de la aldea y varios ancianos respetables del clan llevaron la insignia de mando, el sello y las cartas secretas de Wei Shu halladas en su cuerpo, cartas que probaban su contacto con Baidi, y se apresuraron a la llamen del condado para informar. El magistrado palideció al escuchar la verdad e inmediatamente envió un memorial a la capital. La corte reaccionó con rapidez y envió tropas a investigar. Siguiendo las pistas y pruebas proporcionadas por nuestra aldea, allanaron una mansión escondida en la montaña del condado vecino, donde encontraron armaduras, grano y todos los suministros que Wei Shu había estado almacenando para la rebelión, junto con innumerables pruebas irrefutables de traición. El levantamiento del traidor fue aplastado antes de que pudiera comenzar. Un mes después llegó un decreto imperial, junto con una placa con 3 caracteres dorados inscritos. Pueblo del valor. Y una generosa recompensa para compensar a los heridos y reconstruir las viviendas. Los aldeanos por fin recuperaron la respiración. Sonrisas frágiles pero radiantes se extendieron por sus rostros. Sus ojos al mirarme reflejaban gratitud y asombro. No acepté nada de la recompensa. Devolví cada moneda a la gente. Me paré ante la tumba de mi padre y susurré. Padre, ¿lo ves? La aldea está a salvo. Y ya no soy la pequeña y débil Yuyan que una vez fui. Ahora soy una golondrina de las montañas, libre para volar a donde quiera. Los vientos de la montaña rugían y el bosque susurraba como si respondiera suavemente. Desde entonces la montaña Xiaomeng obtuvo una cazadora de extraordinaria habilidad. Vagaba por los bosques viviendo entre lobos, danzando con los vientos de la montaña, con ojos afilados como espadas, pasos ligeros como la niebla, arco y hacha siempre a su lado. Ella protegía estas montañas. Y la paz de los aldeanos que las llamaban hogar. A veces dejaba discretamente carne sobrante en las puertas de los ancianos y los desamparados. La gente solía decir que era igualita a Eudeusan de antaño. Quizás incluso más grandiosa. La oscuridad de su vida anterior. Arrastrado como sangre vieja bajo la lluvia primaveral. Finalmente disuelto en el suave y brumoso amanecer. Fin.